Sí, pues nos da mucho gusto que nos acompañen en este evento, transcontinental de el estado de nuestra profesión en 2023. Voy a presentar a nuestro ponente el día de hoy. Fernando Cuñado es traductor freelance desde el año 2009, especialista en traducción jurídica y financiera de inglés a español. Es licenciado en Derecho y especialista en Bolsa y Mercados Financieros con titulación de la Bolsa de Madrid. Desde el año 2016 compagina el ejercicio de la traducción con la docencia en la Academia de los Grandes Traductores, la cual dirige junto con su esposa Ruth Gámez, quien fue invitada a uno de nuestros eventos del Día de la Mujer la semana pasada. Juntos han escrito también dos libros titulados Introducción al Common Law, publicado en 2017 por la editorial Thomson Reuters Aranzadi, y Cómo vivir muy bien de la traducción, autopublicado por ellos mismos en 2021 en Amazon. Muy bien, pues adelante Fernando con tu presentación. Muchas gracias Grace y bueno, a todo a la OMT por supuesto por invitarme. Es un placer siempre para mí y para Ruth, que como acabas de decir muy bien, estuvo la semana pasada con vosotros. Somos muy amigos de vuestra organización, así que encantado siempre de colaborar en todo lo que sea posible. Y bueno, pues voy a compartir una presentación que tengo por aquí preparada para llevar un pequeño guión de las cosas que os quiero contar. Aquí está. Confírmame, Grace, que la veis bien. Entiendo que sí. Sí, la vemos muy bien. Perfecto. Pues vamos a hablar del estado de nuestra profesión en 2023. Bueno, con datos de 2022, lógicamente, aunque algunos también de 2023, muy recientes. Y voy a tratar de daros alguna información que espero que os resulte útil para pues, saber dónde estamos y hacia dónde parece que se encamina nuestra profesión. Podéis hacerme todas las preguntas que queráis a través del chat. Y como hablaba antes con Grace, a mí no me importa que podáis intervenir durante mi presentación para pedirme que aclare cualquier cosa o si no estáis de acuerdo directamente con lo que yo estoy diciendo, pues por supuesto también podéis decirlo. Bueno, estos son un poco los tres grandes bloques o temas que voy a tratar de cubrir en esta presentación. Hacia dónde se encamina nuestra industria. Voy a presentaros datos de crecimiento, de empleo, de la evolución de la facturación. También voy a tratar de abordar las tendencias que en nuestra profesión parecen más acuciantes, más palpables y que nos pueden servir. Ahora comentaré para qué. Y bueno, pues finalmente voy a dedicar algo de tiempo y de espacio a estas preocupaciones o retos, desafíos, como lo queráis llamar, a los que nos enfrentamos también los traductores freelance. Bien, trataré de aportar datos. Quizá a lo mejor me decís, son demasiados datos. Bueno, no lo sé, espero que no, pero me parece importante cuando hablamos de estas cosas huir de la mera opinión personal. Que todos tenemos opinión personal, está muy bien, las redes están llenas de opiniones personales, pero a veces se confunden las opiniones con los hechos, especialmente cuando hablamos de algo tan cercano como es nuestra profesión. Así que yo también voy a dar mi opinión, lógicamente, pero voy a tratar de que esté soportada por datos para que, bueno, pues para varias cosas, para conocer mejor nuestra industria. Esos datos yo espero que nos ayuden a que todos conozcamos un poco mejor esta industria en la que estamos. Y bueno, conocer nuestra industria también nos va a servir pues, para reducir riesgos. Obviamente, sabiendo cómo está el panorama a nuestro alrededor y saliendo un poquito de nuestra traducueva, mirando un poco más allá, pues seguramente seremos capaces de reducir algunos de estos riesgos a los que nos enfrentamos, al menos conocerlos y anticiparlos. También tomar decisiones informadas. Esto, uno de los objetivos también de mi presentación de hoy es ayudaros a que si en el futuro cercano o un poquito más a largo plazo tenéis que tomar ciertas decisiones relacionadas con vuestro negocio, pues lo podáis hacer con conocimiento de causa y sabiendo a qué os enfrentáis. Esas decisiones normalmente serán pues, más eficaces y más productivas que cuando simplemente se hacen basadas en opiniones, sobre todo en las opiniones de otros que muchas veces no nos aplican a nuestro caso. Y también, pues el objetivo de esta charla es que conozcamos algunas buenas prácticas del mercado para que, bueno, pues si ya las estamos llevando a cabo, nos ayuden o veamos que es un camino adecuado y si no, pues que también tengamos ideas para encaminar nuestra profesión en la dirección correcta, al menos en aquella en la que les está ayudando a otras personas.
¿Sí? Bueno, pues vamos allá. Bueno, ya me ha presentado Grace, así que no voy a extenderme mucho. Somos un equipo de traductores profesionales. Tenemos estas dos líneas de actividad, traduccionjurídica.es, esa es la página donde está nuestra información de traductores freelance, de jurídico y financiero, y la Academia de los Grandes Traductores, academiatraductores.com, que es nuestra academia online. Bueno, seguro que ya lo sabéis, pero tanto, bueno, Ruth y yo somos pareja en la vida profesional y también en la personal. Tenemos dos niños pequeños y vivimos aquí en Valladolid, en una ciudad muy cercana de Madrid. Hemos colaborado con algunas universidades o colaboramos ocasionalmente con algunas universidades. No somos profesores de universidad, pero sí que colaboramos ocasionalmente con algunas universidades. Y hemos escrito estos dos libros que comentaba Grace, de Introducción al Common Law, por si a alguien le interesa más la traducción jurídica, y este otro de Cómo vivir de la traducción. Que si estuvisteis en la sesión de la semana pasada, pues tenéis una copia en PDF gratuito porque os lo regalo Ruth. Bueno, y esta es nuestra academia. Y vamos ya con lo que nos interesa. Y para lo que yo he venido yo aquí hoy, que es para hablaros del mercado y la industria de la traducción. Voy a daros unas pinceladas, primero a nivel global, cómo está nuestro mercado y cómo está nuestra industria. Y como os decía antes, pues por favor podéis comentar en el chat lo que queráis y no hace falta que esperéis al final, ni a una pausa, ni nada. Preguntadme lo que queráis en el chat y pedidme las aclaraciones que necesitéis y yo trataré de ir echándole un vistazo con cierta frecuencia para poder atender esas consultas, vuestras consultas. Bueno, pues como os decía, algunas pinceladas sobre la industria de la traducción de forma global, que es una industria enorme, enorme. Se estima que la facturación total de esta industria en el mundo son unos 56.000 millones de dólares. Bueno, y también hay algunas estadísticas que dicen que casi la mitad de todo esto está en la Unión Europea. Es lógico, por otro lado, ¿no? Somos un conjunto de países que cada uno habla su idioma y toda la documentación de la Unión Europea se traduce a todas las lenguas oficiales, ¿no? Somos 27, me parece, en este momento. Bueno, un dato sobre esto bueno, estas cifras a veces no nos dicen mucho, ¿no? 56.000 millones de dólares, sí, mucho dinero y tal, pero ¿qué es eso, no? ¿Qué me dice a mí eso? Bueno, pues esto, para ponerlo en perspectiva, es más de lo que factura la industria de la música. Sí, habéis oído bien, más de lo que factura la industria de la música. Shakira, Taylor Swift, Spotify, Apple Music, todos estos juntos facturan menos que nuestra industria. Y tanto en música grabada como en música en directo, la venta de todo ese conjunto de actividades musicales es menor a esos 56.000 millones. Según tengo entendido, es como 54.000 millones, una cosa así. O sea, no mucho menor, pero es menor. Bueno, por poner las cosas en contexto. Y sí que es cierto que también durante la pandemia nuestra profesión creció, unas actividades subieron mucho, otras bajaron. Bueno, seguimos. Esto es lo que os comentaba hace un momentito de la facturación a nivel global de la industria, de la industria de la traducción, perdón. Que bueno, que a veces estos datos así en frío no nos dicen mucho, pero cuando los ponemos en contexto y lo comparamos con otras industrias, pues caray, ya parece que tienen mayor relevancia. Y también un dato importante, que es que sigue creciendo. Esto, a ver, a nosotros no, como traductores freelance no nos aporta demasiado, salvo por un matiz que tiene cierta importancia, y es que estamos en un buen sitio para trabajar, porque estamos en una industria que crece, además de forma continuada, como veis aquí, no hay subidas ni bajadas, ni grandes escalones, ni dientes de sierra. Es una profesión y una industria que crece y no para de crecer desde hace varias décadas, ¿no? Bueno, hay muchos informes por ahí del mercado que hablan de pues, un crecimiento estimado llegar hasta los 96.000 millones en 2032. Bueno, todo esto son estimaciones, nadie lo sabe con seguridad lo que pasará, pero incluso durante la pandemia, pues nuestra industria ha seguido creciendo, ¿no? Y también el empleo, y el empleo humano, por si alguien tiene dudas, el empleo humano, salvo, claro, el empleo en plantilla, pues cayó durante el confinamiento, los primeros meses de la pandemia, pero un año después ya se había recuperado y fijaos cómo están las cifras de crecimiento del empleo en nuestra industria, en nuestro sector de la traducción y la interpretación.
los servicios lingüísticos. Con lo cual, pues bueno, todo esto nos dice que estamos en un buen sitio y que no parece que esto vaya a cambiar radicalmente mañana. Luego, aparentemente, esta es una buena industria y lo seguirá siendo en los próximos años, según todas las predicciones. Luego, no tenemos por qué pensar en cambiar, salvo que no nos guste, obviamente. Bueno, esto sobre Estados Unidos. Iráis viendo aquí unas banderitas, porque he tomado diferentes informes, algunos aplican solo a algún país, otros son mundiales, otros son de Europa. Entonces, en función de la banderita que veáis ahí arriba en la esquina superior derecha, pues sabréis a qué país aplica esa información, que a lo mejor a mí se me olvida comentarlo en algún momento. Bueno, más estadísticas de crecimiento. Alguien me decía una vez que presenté esto, no, pero claro, con unos ingresos medios de $49.000 al año no se vive en Estados Unidos. Ya, pero es que los traductores en Washington están en torno a $80.000 al año y los que viven en, no sé, Ohio o me lo invento, o en algún pueblo perdido por ahí de Utah, pues tienen unos ingresos menores. Eso es una media, ¿no? Pero lo que yo os he marcado es el porcentaje de crecimiento, que es un sector que crece por encima de la media. Bueno, cuota de mercado. Esto es algo importante, ¿no? Si bien es cierto que el 85% del mercado está en manos de freelance y de pequeñas y medianas empresas, las 100 mayores empresas de traducción, Language Service Companies, tienen un 15% del mercado. Es una cuota pequeña y esto quiere decir que el mercado está muy atomizado, muy fragmentado, aunque también, según dicen los informes, la cuota de esas 100 grandes compañías va creciendo despacio, pero va creciendo todos los años, lo que quiere decir que se reduce un poquito la cuota de los freelancers y de las pequeñas y medianas empresas de traducción, aunque sigue siendo un mercado muy atomizado, muy disperso. Por eso también es difícil tener datos, ¿no? O datos precisos. Bueno, una pequeña radiografía de la profesión con datos que también incluirán México, como vais a ver. ¿Quiénes somos los traductores? Pues aparentemente somos unas 640.000 personas en todo el planeta las que nos dedicamos a esta profesión, traductores e intérpretes, correctores. De estos se estima que hay unos 128.000 en la Unión Europea, porque es uno de los mercados más grandes por todo esto que os decía de 25 lenguas oficiales y un jaleo aquí que tenemos de idiomas tremendo. 15.000 en México, se estima también que hay unos 15.000 traductores e intérpretes en México, y unos 69.000 en Estados Unidos, que es un mercado más cercano a donde vosotros vivís. Bueno, un dato importante también. Según Proz, una encuesta de 2020, respondida por 7.000 profesionales de todo el mundo, nos dice que aproximadamente el 75% de todos los que nos dedicamos a esto lo hacemos como freelance, ¿no? Somos independientes, trabajadores independientes. Pocas sorpresas yo creo que por aquí hasta ahora, ¿no? Bueno, y el 66% de los participantes en esa encuesta son mujeres, una profesión pues muy femenina también. Bien, esto es otro dato. De México, esta información la he cogido de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, una web oficial que por cierto está súper bien, con un montón de información sobre diferentes profesiones en México, y es del último trimestre de 2022, es bastante reciente. Y nos dice que en todo el país, en México, existen en torno a casi 15.000 profesionales que se dedican a la traducción y la interpretación, con un salario promedio mensual de 8.470 pesos. Corregidme si me equivoco, si interpreto mal alguna de estas cifras o cantidades, pero creo que esto es así. Bueno, pues con una edad promedio de en torno a 35 años, bien, pues creo que son datos que nos sitúan un poquito cómo está la profesión en México, que es bastante amplia, ¿no? Bueno, es verdad, es un país muy grande, México, creo que 120 millones de habitantes, si no tengo mal entendido, pero bueno, hay una cuota representativa bastante grande de profesionales que nos dedican a esto, que os dedicáis a esto en vuestro país. Vale, distribución por edades. Esta información es de Francia. Esta es una encuesta de la Société Française de Traducteurs, la Sociedad de Traductores de Francia, hecha a finales del año pasado. Y bueno, nos viene a decir, a confirmar que es una profesión muy femenina. Sí, como dice Ana, el número de traductores informales es también muy alto. Esto lo vamos a ver ahora a continuación enseguida.
y quiero que me lo comentéis, comentarlo con vosotros, porque esta información sobre formalidad o informalidad en la profesión yo no la conocía en otros países, pero se ve que en México sí se tiene muy en cuenta. Este dato es un poco más antiguo y voy a hacer hincapié en eso porque las fuentes de las que he podido obtener información para poder ilustrar esta presentación y dar datos de México son este estudio que os acabo de mencionar de empleo, que es muy reciente, y esta otra encuesta que no es tan reciente, que es de 2017. Es la estudio de la encuesta sobre traducción e interpretación en México. Creo que no existe ninguna otra encuesta posterior a esta. Es una pena porque la verdad que da datos muy interesantes. Y algunos datos de esta encuesta no he podido o no he querido utilizarlos hoy porque, claro, datos de facturación o de precios por palabra de hace 6 años, pues no me parecía que fueran muy relevantes. Pero este creo que sí, y supongo que no habrá habido muchas variaciones, ¿no? La distribución por sexos, también en México se cumple un poco el patrón general a nivel mundial. 62% aproximadamente mujeres, 38% aproximadamente hombres. Y esto sí es una interpretación mía, siempre digo que las mujeres son bastante más inteligentes que los hombres y han escogido una de las profesiones más bonitas que existe por encima de otras. Puede que haya otras variables, pero a mí esto me gusta pensarlo así al menos. Mirad, el tema de la informalidad que comentaba Ana hace un momento en el chat. La informalidad laboral sí que es cierto que en la traducción es menor que en la media en México, ¿no? Que está en torno al 55%, según esta estadística de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Está en torno a un 48%, por lo menos en el último año y algo. Sí que es verdad que a lo mejor en algún momento ha estado por encima, pero la mayor parte del tiempo la informalidad en la profesión de traducción e interpretación es menor que la media nacional. Bueno, no sé si esto os encaja con lo que vosotros conocéis de vuestro país o no. Yo creo que son datos oficiales que tienen pinta de ser serios. Y nos dice también, bueno, pues que es una profesión que aunque no está del todo regulada, la parte de perito traductor sí, pero bueno, pues hay más trabajo formal que en la media, ¿no? Dado de alta con las licencias oficiales oportunas, ¿sí? Bueno, la distribución de los traductores e intérpretes en México. Según la encuesta de traducción e interpretación en México del 2017, pues los sitios donde más traductores e intérpretes habitan son la Ciudad de México, el Estado de México y Jalisco, ¿no? Como hace un momento hablaba con Grace, que ya vive allí. Bueno, pues esto es de 2017. Sin embargo, en 2022, pues Chihuahua ha pasado a Jalisco, ¿no? Chihuahua ha adelantado a Jalisco y está en tercera posición donde más traductores e intérpretes parece que hay, ¿no? Bueno, estos son datos de distribución de la población que quizá tampoco nos dan mucha información o cosas nada raro, ¿no? Es lógico que en Ciudad de México y en el Estado de México pues haya más profesionales de este ámbito, ¿no? Bueno, ¿y cómo ejercemos la profesión? Bueno, pues según este dato de Francia, que creo que es replicable al menos en España y en otros muchos países, la mayor parte de los profesionales que nos dedicamos a esto lo hacemos de forma independiente. Bueno, en Francia lo llaman microempresario, empresario individual, esta figura de traductor-autor que es un tanto peculiar de Francia, pero bueno, la gran mayoría somos freelance. Antes, esa encuesta global de PROD nos decía que el 75% aproximadamente somos freelance. Bueno, aquí en Francia dicen un poco más, al menos en esta encuesta, pero está claro que los freelance somos la inmensa mayoría. Seguramente en México pasa igual. Bueno, ¿y qué hacemos los traductores? Pues traducimos, ¿no? Pero ¿qué? Todas estas cosas que se dicen, bueno, y no, porque la posedición está ganando mucho terreno, no, porque la interpretación, porque la localización. Bueno, vamos a ver con datos realmente qué es lo que hacemos. Y según este informe europeo, pues la traducción estándar, traducir documentos escritos, sigue siendo muy destacadamente lo que más hacemos. La posedición sí está creciendo y se espera que crezca, pero todavía está muy por debajo. Y la traducción estándar es lo que más hacemos. Interpretación está por aquí, en torno a un 8%, ¿no? Bueno, está bien también, pero hay menos interpretación. Tal vez en México y en Estados Unidos esto es algo diferente, pero en Europa esto es así. Es un poco la distribución por ramas de actividad. Y en México, ¿cómo está la cosa? Bueno, pues parecida, ¿no? Según la encuesta del 2017 dice que lo que más
estos los profesionales, al menos que contestaron la encuesta, más de 1000 personas, 1053 si no recuerdo mal, pues decían que lo que más hacen es traducción escrita, a continuación edición y corrección, y luego, bueno, pues transcreación y otras cosas. Varía un poquito en el caso de las lenguas indígenas. ¿Veis? Aquí en esta gráfica, pero no mucho, ¿eh? La barra verde clarita son los traductores e intérpretes de lenguas nacionales y la barra azul o verde oscura son lenguas extranjeras. Entonces, bueno, parece que hay un poquito más de transcripción que de corrección o edición en lenguas indígenas, pero poco más. La distribución es bastante parecida de lo que hacemos los profesionales de la traducción, a qué nos dedicamos y de dónde vienen nuestros ingresos también. Bueno, ¿y cómo está nuestra cartera de clientes? Esto también lo decimos a veces, que no hace falta tener 50 clientes para vivir muy bien de la traducción. Y este informe de PROZ del año 2022 lo demuestra, lo confirma, ¿no? La gran mayoría de los encuestados pues tienen entre 4 y 6 clientes regulares. Hay, bueno, digamos que entre 3 y 7 o 10 está aquí el gran bloque, la inmensa mayoría, ¿no? Y hay pocos que tengan más y luego también hay pocos que tengan menos, porque obviamente con menos clientes regulares, pues tal vez sea más complicado vivir de la profesión. Bueno, un dato que os quería aportar aquí sobre cómo buscamos clientes o cómo encontramos clientes, y quiero que me digáis qué os parece. Esto es de Francia, ¿eh? Pero yo no sé si aplica, no tengo el mismo dato del mundo, ni de Europa en global, ni de México. Pero cuando en Francia les preguntaron a los traductores participantes en la encuesta cómo buscas clientes, cuáles son tus medios de prospección, el 45% dijeron que por recomendación. Por recomendación, es decir, no hago nada o casi nada, esta es mi interpretación, espero a que me recomienden, ¿no? Bueno, prospección, el 23%, y luego pues estoy inscrito en directorios profesionales o tengo presencia en línea. Bueno, no sé cómo veis esta estadística o este informe, si creéis que aplica un poco también a vuestra situación, si no, me lo vais contando por ahí en el chat, o si vosotros pues lo hacéis de otra manera, ¿no? O buscáis clientes de una manera más activa. Andrea dice que sí, que totalmente, que aplica. Bueno, aquí en España igual, ¿eh? Esto aplica absolutamente. La mayor parte de los profesionales independientes pues hacemos muy poco por buscar clientes y esto tendrá algunos efectos como luego iremos viendo más adelante. Me vais comentando ahí lo que queráis, ¿eh? En el chat. Y así yo sé que estáis ahí, que no os habéis ido a tomar un café, ¿vale? O si no queréis que le dé un enfoque diferente, también me vais diciendo. Invertir en anuncios en línea, bien, sí, también. Es una opción un poco más activa, ¿no? Que la de esperar a que te recomienden. Vale. Este dato sí me llamó la atención, de la encuesta de 2017 de México, ¿no? Preguntaban cuántos de los participantes tenían clientes en el extranjero. Y lo que se ve aquí es que la inmensa mayoría de los profesionales mexicanos no tienen ningún cliente o menos de un 10% de sus clientes están en el extranjero. Esto dice varias cosas, que el mercado es local en México, o por lo menos es lo que yo extraigo de aquí. Sí, a mí también me sorprendió bastante. Si es un mercado local, estupendo. Si tenéis bastantes clientes en el mercado local, fantástico. Pero bueno, también es una oportunidad, ¿no? Para salir fuera. Andrea, levanta la mano. Yo creo que podemos darle entrada. Adelante, Andrea, comenta. Hola, buenos días a todos, buen día a todos. Pues, Eso de los clientes extranjeros me causa duda, porque, bueno, en uno de mis casos, muchos de los clientes, por ejemplo, son personas en Estados Unidos que buscan traducir documentos legales y ese porcentaje también es muy alto de lo que hacemos, por ejemplo, muchos traductores, sobre todo los jurídicos. Ese porcentaje es muy alto, entonces eso de que los clientes no estén en el extranjero me causa un poco de duda. Sí, es de 2017, como nos recuerda Nora, y puede que esto haya cambiado. Han pasado 6 años. Ah, bueno, eso sí. Podría ser que esto hubiera variado y sería una buena cosa que hubiera variado, yo creo. Porque como tú bien dices, Andrea, pues efectivamente, hay, bueno, sobre todo con la cercanía a Estados Unidos, es muy fácil que tengáis clientes en los Estados Unidos o en otros países. Entonces, bueno, a mí me sorprendió, quería comentarlo con vosotros. Si esto realmente es cierto, desde luego hay una oportunidad enorme de salir fuera.
salvo que estéis muy a gusto con los clientes de México, pero es muy probable que eso también haya ido variando y haya cambiado. Y gracias por tu aportación, Andrea. Bueno, seguimos. A ver. Bueno, este dato también me gustó. Este es de Proces a nivel mundial. En una encuesta muy, muy grande que se hizo en 2022, se les preguntaba a los traductores participantes cuántas horas dedican al día a su trabajo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque también existía una preocupación grande. En la última encuesta salió además como el punto número 2, solamente después de la búsqueda de clientes, la preocupación por la conciliación entre la vida personal y familiar. Y bueno, pues aquí la inmensa mayoría dijeron que trabajan entre 4 y 8 horas al día, que está bien, entre 4 y 8 está bastante bien. Pero bueno, y algunos poquitos un poco más y otros un poco menos, ¿no? También en función de la media de la actividad que cada uno tenga. Dice Ana que es posible que después de la pandemia cambiara la situación con los clientes extranjeros y salierais más al extranjero. Sí, muy, muy posible. Ese factor no lo habíamos tenido en cuenta. Bueno, pues aquí estamos hablando de conciliación. Idiomas y especialización. Venga, vamos a ver también combinaciones de idiomas a nivel mundial, a nivel de México. Bueno, las estadísticas nos hablan de que hay miles de idiomas en el mundo, pero bueno, hay unos pocos en realidad que son los que más se hablan. Y esto nos puede también orientar a la hora de tomar decisiones. A mí muchas veces me preguntan, sobre todo traductores que están empezando y tienen una combinación de idiomas. ¿Debería coger otra? ¿Debería profundizar en este otro idioma y en este otro? Porque, bueno, somos culos inquietos, como decimos aquí en España, ¿no? Somos muy inquietos y nos encantan los idiomas. Entonces, hay una cierta tendencia a ampliar, salir, buscar otro idioma, ampliar nuestra cartera por ahí. Bueno, aparte del inglés, se habla mucho del chino, del español, pero en realidad los idiomas más hablados son más o menos esto, ¿no? Más hablados y por tanto más traducidos también, ¿no? El inglés, obviamente, destaca muchísimo y como veis el chino no está tan destacado. No destaca tanto, ni mucho menos tantísimo como el inglés, está muy lejos. Obviamente es el idioma más hablado en China y como son 1.700 millones, pues esto hace que las estadísticas engorden, pero no es uno de los idiomas más hablados a nivel mundial. Por eso, cuando alguien me pregunta, bueno, si vives en aquella zona, en Asia, pues sí, puede ser interesante profundizar en el chino, pero si vives en Europa o en Estados Unidos, yo creo que no es necesario. Otra cosa que para mí dice esta gráfica. Esta gráfica dice que cualquier combinación de idiomas que incluya el inglés es una combinación de éxito. Pensadlo. Si traduces del inglés al japonés, del inglés al español, del inglés al alemán, del inglés al francés, todas esas son combinaciones de éxito porque estás entre las lenguas más habladas del planeta. Mientras que si traduces del español al alemán o del alemán al español o del francés al español, pues el mercado que tienes está mucho más reducido. Claro, la ubicación es un factor importante, como dice Mariana, efectivamente. Depende mucho de tu ubicación, ¿no? Pero aquí. Pero bueno, a nivel global, cualquier combinación que incluya el inglés es una combinación de éxito para mí. Y si tenemos el español, que es una de las lenguas más habladas en el mundo también, pues yo creo que estamos bien. Yo recomiendo no diversificar a lo ancho, en horizontal, añadiendo más idiomas, porque esto siempre añade una complicación añadida importante. No es lo mismo hablar otro idioma que tener un conocimiento suficiente de esa tercera o cuarta lengua como para traducirla. No sé si estáis de acuerdo conmigo o no. Bueno, y luego en México pasa lo mismo, ¿no? Al final, en México, pues los idiomas más hablados y más traducidos, lenguas de trabajo, para los participantes en la encuesta de 2017 son inglés a español y español a inglés. Luego hay alguna lengua indígena también que entra por aquí y las otras lenguas muy, muy por debajo. Nada sorprendente, pero esto, bueno, pues nos dice que estamos también en una buena combinación de idiomas, ¿no? Y que tal vez si no tenemos suficiente trabajo en esta combinación, a lo mejor la combinación de idiomas no es el problema, sino que puede haber otros factores a los cuales deberíamos tal vez prestar cierta atención. Bueno, y algunos datos sobre la especialización, ¿eh? Según Inbox Translation, los traductores freelance con una o dos especialidades muy marcadas, bien definidas, cobran un 29% más que sus colegas no especializados. Estos son datos a nivel global. Y luego, también nos dice que los traductores miembros de una asociación profesional cobran un 30% más de promedio
que los que no están asociados. Luego, bien por vosotros que estáis en la OMT, porque, bueno, quizá la pertenencia en sí no es el factor crítico, sino la información, la formación que puedas obtener también a través de la asociación y la propia dinámica del profesional asociado, que seguramente también es un profesional también con más experiencia, con más bagaje en el mundo de la traducción. Bueno, esta encuesta de Francia nos decía que el 66% de los participantes tienen más de la mitad de sus ingresos de un dominio de especialización. Vuelvo a insistir en esto porque la especialización es, a mi modo de ver, cada vez más importante, y casi todas las cosas que nos van diciendo, que vamos encontrando por aquí, de información en el sector, nos van apuntando hacia lo mismo. Hacia la importancia de la especialización y cómo influye esto en nuestros ingresos. Bueno, ¿y en qué nos especializamos? Vamos a ir ya entrando un poquito más hacia abajo. ¿Y en qué? Nos especializamos, está bien especializarse, se gana más, pero ¿en qué ramas nos especializamos? Pues bueno, aquí en Francia está clarísimo, la jurídica, traducción jurídica, esto no lo he puesto yo, no está retocado con Photoshop, aunque yo sea de esta rama, ¿no? Sale siempre en todas las encuestas, jurídica, traducción técnica o industrial, médica. Bueno, esto es un dato muy francés, la literaria, ¿no? Que esté aquí en el 5º puesto. Esto no ocurre, que yo sepa, en ningún otro país del mundo, salvo en Francia, donde parece más traducción literaria, pero a nivel mundial y en España y en otros países está muy por debajo. Siempre la jurídica arriba, médica, ingeniería, marketing, finanzas, ¿no? Están ahí entre las especializaciones que más se traducen. Esta gráfica de Europa nos dice lo mismo. ¿Ves? Aquí la literaria está más abajo. No tengo nada en contra, pero lo digo porque muchas personas también nos preguntan, ¡ay, me encantaría traducir libros! Bueno, perfecto, pero ten en cuenta que el mercado es más reducido aquí. Y legal, jurídica siempre, healthcare o médica, técnica, bueno, siempre están a la cabeza. Este otro informe de Inbox Translation a nivel global también dice lo mismo. Aquí sale advertising, que me extrañó, pero bueno, negocios y medicina nada raro, y jurídica, por supuesto, nada raro, que esté entre las especialidades más demandadas. Advertising, no lo sé. Y México, también, en México, en 2017, se les preguntaba a los participantes de la encuesta en qué temas ha trabajado con más frecuencia como traductor, y lo mismo, derecho, sale ahí en primer lugar, luego educación, esto también me extrañó un poquito. Bueno, no lo sé si es que participaron muchos profesores en esta encuesta o qué, pero... Y luego medicina, farmacia, ciencias... Bueno, no sé qué os parece esto, si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo. Decidme si os parece coherente esta gráfica de México y también en relación con esto que viene a continuación, que este es el informe de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, de este organismo oficial. Aquí está súper marcado, ¿no? Aquí decía distribución de traductores e intérpretes por industrias. Los profesionales mexicanos se dedican mayoritariamente a servicios legales, pero fijaos, con un 81%. A mí esto me causó un impacto tremendo. O sea, yo sabía supongo que se refiere a traducción jurídica, no sé. Pero luego está esto, regulación de fomento del desarrollo económico, que no sé muy bien a qué se refiere. A lo mejor vosotros me podéis ilustrar, no sé si Daniel o algún otro por ahí sabe qué es esto, de regulación del fomento del desarrollo económico. Y bueno, administración y negocios, o industria de los vehículos automotores, eso está claro, ¿no? Pero esta parte, pues sinceramente no sé muy bien a qué se refiere. Distribución de traductores e intérpretes en México por áreas de actividad. Temas regulatorios, probablemente, dice Nora. Pues tal vez. Política, sí, puede ser. Puede ser. Interesante, sí. Vale, genial, seguimos. Bien, hablemos un poquito de estudios, formación. ¿Qué formación tenemos y qué formación nos hace falta para estar en esta profesión y para continuar bien en ella, ¿no? La formación continua. Cooperación binacional entre empresas, me dicen por aquí en el chat. Sí, supongo que esto, ¿no? Vale, claro. Puede ser todas estas cosas. Bueno, pues aquí hay un área también interesante, ¿no? Donde se trabaja, al parecer, bastante, aunque bueno, servicios legales está muy destacada, ¿no? Claro. Informes, organismos internacionales, sí, tiene sentido. Pues vamos a ir a los estudios y la formación. Bueno, está claro a nivel mundial y en todos los países
estos datos son muy parecidos, pues el 50% al menos de los traductores freelance tenemos estudios superiores en traducción e interpretación. Y más del 60% tienen estudios superiores, además en áreas distintas, ¿no? Y luego, bueno, pues hay la mitad, un poquito más, tienen una maestría o un doctorado. Se ve que somos conscientes de que somos trabajadores del conocimiento y tenemos que invertir en nuestra formación. Bueno, estos de Francia también vienen a decir lo mismo, aproximadamente, que el 71% tienen estudios superiores en traducción, ahí es un poquito más que a nivel global. Tal vez puede ser por los que participaron en esta encuesta. Y de los que no tienen estudios superiores en traducción, bueno, pues tienen estudios en literatura, en lenguas, en ciencias humanas y sociales. Bueno. Y en México, según los datos del 2017, pues los datos son como replican al nivel mundial, ¿no? El 50% tienen una licenciatura, el 27% una maestría o equivalente y luego, bueno, otras formaciones de diferente índole. Y la formación continua, que es tan importante para nosotros, ¿no? Para siempre afilar el hacha y estar pendiente de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Bueno, la formación continua es súper importante. En este informe de PROF nos decían que el 58% de los participantes tomaron al menos en 2022 algún curso de formación continua. Y luego hay un 15% que también pues, compartimos nuestros conocimientos, como Nora, como yo, como algunos más de los que estáis por aquí, pues compartimos nuestro conocimiento con otros colegas. Francia lo mismo, el 52% había hecho un curso de formación en los últimos 12 meses. ¿Y en qué nos formamos? También, estas son tendencias de la industria que está bien que las conozcamos para saber por dónde van nuestros colegas y también tomar nota de esas buenas prácticas. ¿En qué nos formamos? Con esta formación continua, hombre, obviamente en estudios de traducción, en cosas que mejoren nuestra competencia traductora, pero también en herramientas TAC. Muy importante, ¿no? Cada vez más invertimos en formación en herramientas TAC, traducción asistida por computadora y obviamente en jurídica, ¿no? Porque como es uno de los campos más demandados, pues nos formamos mucho en esto. Y luego otras cosas que van apareciendo por ahí. Bueno, todo bien por ahora. ¿Son ilustrativos estos datos? ¿Os sirven? ¿No os sirven? ¿Os parecen interesantes? ¿Os dan luz sobre alguna cosa que no supierais tal vez? Ponedme en el chat lo que consideréis y seguimos avanzando. Fenómeno. Bueno, pues luego iremos extrayendo conclusiones también. Voy a tratar de al final extraer algunas conclusiones sobre estos datos que estamos viendo para ver cómo los podemos aplicar en nuestro propio beneficio, ¿no? Bueno, estupendo, me alegro que os sirvan. Vamos a ver nuestra relación con la tecnología. Sí, aquí había, por ejemplo, bastante información en la encuesta de 2017, pero no la he querido traer porque me parecía que no tenía mucho sentido, ¿no? 6 años después, la encuesta de México. Pero tenemos información muy interesante de hace nada, de hace unos meses, este informe de PROF que se publicó creo que a mediados o el último trimestre, los últimos meses del año pasado, sobre la adopción por parte de los profesionales de la industria de las herramientas TAC y la traducción automática. Bueno, las herramientas TAC son esta columna verde que veis aquí como desde 2010. Esta comparativa es muy interesante. Ya llevamos mucho tiempo utilizando herramientas TAC, mucho tiempo, varias décadas, y ya era alto, ¿no? El porcentaje, pero va subiendo hasta que, bueno, no es el 100%, pero estamos ahí en el 85-90% de los profesionales que usamos estas herramientas. O sea que si todavía no las estás usando, pues ya estás tardando, ¿no? Pero también es muy interesante esta evolución de cómo utilizamos los traductores, sobre todo la traducción automática. Aproximadamente el 80% de los traductores participantes afirmaban en 2022 que están usando traducción automática de alguna forma, ¿sí? No quiere decir que hagan todos sus trabajos con traducción automática, sino que ellos identifican casos en los que es útil para el traductor emplear la traducción automática, se pueden beneficiar de ella y la utilizan. Yo la utilizo. Imagino que vosotros también, ¿no? Cuando se puede y cuando aplica al encargo en cuestión que tenemos delante, ¿no? O sea que, bien, ahora que está tan de moda la inteligencia artificial, ¿no? Y el chat GPT y todas estas cosas, bueno, nosotros somos pioneros en el uso de la inteligencia artificial. Y esto también nos dice que la traducción automática se está convirtiendo en una herramienta más a nuestra disposición.
Si lo comparamos con los datos del empleo que vimos antes de cómo está creciendo y lo ponemos en relación con esto, pues eso que decían algunos, la traducción automática nos va a sustituir. Por ahora no, al menos. La traducción automática no nos está sustituyendo. Cada vez hay más demanda de empleo humano de traductores y cada vez más los traductores usamos la traducción automática. Luego, ergo, pues parece que se está convirtiendo en una herramienta a nuestra disposición, ¿no? Y a nuestro servicio para que nosotros podamos usarla en los casos en los que creamos que es oportuno. Bueno, mi interpretación, ¿eh? Esto es interpretación mía. Pero creo que es interesante este dato sobre la tecnología. Y luego, ¿qué cosas usamos? ¿No? Que en cuanto a tecnología, vale, sí, pero ¿qué cosas usamos? ¿No? ¿Qué tipo de tecnología asistida por computadora utilizamos más? Pues según el informe este europeo, bueno, pues aquí las memorias de traducción están a la cabeza, la gestión de terminología, bueno, el control de calidad y algunas cosas más, ¿no? Traducción automática también empieza a aparecer aquí como una de las cosas que más utilizamos. Pues, bueno, son datos que creo que merece la pena ir conociendo, sobre todo si tú estás en ese caso a lo mejor de que tienes ciertas dudas de si es conveniente o no usar cierta tecnología, pues yo creo que, bueno, las cifras y las tendencias y las prácticas del sector demuestran que por aquí vamos. Exacto, como dice Mariana, la traducción automática es una herramienta en la que pues, conviene perder el miedo, ¿no? Sin descuidar nunca por aspectos como la protección de datos, el control de calidad, la coherencia, porque yo no sé si os pasa a vosotros, pero cuando yo uso motores de traducción automática, aunque estén muy bien entrenados, nadie les ha explicado al motor una cosa básica, ¿no? En nuestro trabajo, que es la coherencia. Si usas un término para traducir un término en el párrafo 1, cuando sale en el párrafo 7, ese mismo término tienes que traducirlo igual. Pues no sé si os pasa a vosotros, pero los motores que yo uso traducen ese mismo término de 3 formas distintas. Es como si fueran 3 personas, ¿no? Ahí traduciendo. Entonces, bueno, claro, eso son cosas que tenemos que controlar nosotros, ¿no? Y asegurarnos de garantizar la calidad, comprobar la coherencia de esa traducción y bueno. Y nos ahorra golpes de teclado, sí, eso está muy bien. Double check, efectivamente. Bueno, y en cuanto a herramientas de traducción asistida por computadora, pues también toda la información que hay en ese entorno dice que siempre Trados es la más utilizada. En Francia un 77%. Ellos dicen que un 70%, los de Trados, si no recuerdo mal. Eso Nora sabe más que yo. Pero fijaos, en Francia un 77% de los encuestados usan Trados. Y luego otras. Y a nivel global, pues más de un 72, un 74% así. Y luego, bueno, pues hay otras herramientas. Parece que Trados está ahí a la cabeza del mercado. Y bueno, pues oye, si tenemos que aprender una herramienta, aunque yo sé que algunos de vosotros de los que estáis por aquí utilizáis otras, pues creo que Trados merece la pena. Bueno, salarios e ingresos. ¿Queréis que hablemos de tarifas y de salarios y todo esto? O si no os interesa esta parte, me la salto y voy al final directamente. A ver qué me decís ahí en el chat. No sé si os interesa esta parte. Sí, ¿eh? Esto de salarios e ingresos parece como que... Bien, bien, pues venga, vamos a hablar de salarios, vamos a hablar de ingresos, de qué cobramos, de cómo cobramos. Vamos a ver si nos da algo de luz para mejorar también nuestra forma de orientar este tema de las tarifas y de los ingresos, que es la parte importante, no tanto la tarifa, sino el ingreso. Bueno, mirad. Me gustó mucho una reflexión que salía en este informe de Proz, ¿no? Dice que los árboles de las tarifas a veces no nos dejan ver el bosque de los ingresos. Es decir, que estamos muy centrados, y es verdad, no sé si ocurrirá en México, pero aquí en España y en Europa la gente está continuamente hablando de tarifas. ¿Y qué tarifa cobras? ¿Y qué tarifa te ofrecen? ¿Y qué tarifas dan? Estamos como muy pendientes, excesivamente pendientes de la tarifa por palabra o de la tarifa por hora, incluso si fuera por proyecto todavía, pero estamos muy pendientes de esa micromanagement, ¿no? Y nos olvidamos de los ingresos, que es lo que deberíamos cuidar, es lo que debemos atender, ¿no? De una forma como con más atención, donde hay que poner el foco. Bueno, este informe nos dice también que en el año pasado el 52% de los freelance que participaron aquí indicaban que sus ingresos habían aumentado en los 2-3 últimos años, mientras que el 19% indicó que había disminuido. Yo no sé si vosotros tenéis en la cabeza estos datos o una gráfica, y si queréis que hagamos una microencuesta, yo os digo, en mi caso, por ejemplo, en nuestro caso de Ruth y mía, nuestra parte de traducción
aumentó en 2022 respecto a 2021 muy poquito, es verdad. No sé si fueron 1.000 o 2.000 euros en total a nivel global del año, pero aumentaron un poquito. No sé en vuestro caso, ¿cómo os fue en 2022? Si vuestros ingresos aumentaron o disminuyeron. Si queréis compartirlo, claro. Esto no trabajo para Hacienda, o sea que no os preocupéis, que no voy a mandar ninguna inspección. Pero bueno, en definitiva, aquí sí que se dice que la mayor parte reportaban que sus ingresos habían aumentado. Aumentaron también, dice Ana. Bueno, pues guay, ¿no? Ana, la otra Ana dice que vive en un sube y baja constante. Sí, esto es normal, esto es súper normal. Por eso hay que mirar los ingresos de una manera más global. Y los freelance no tenemos unos ingresos fijos. Una cosa es lo que facturas cada mes, otra cosa es lo que cobras, porque no siempre coincide con lo que facturas. Bueno, Virginia dice que se mantuvieron estables con un ligero aumento. Bien. Y Mariana dice que no es freelance, sus ingresos sí aumentaron en función de la formación y experiencia. Bien, bien. Bueno, pues está muy bien. Está muy bien. En nuestro caso aumentaron muy poquito respecto al global del año, pero un 1% o algo así, pero sí que aumentaron un poquito. Y otro dato que también me gustó de esta encuesta, dice que el 53% decía que sus ingresos eran iguales o estaban por encima del promedio de su país. O sea que no se vive tan mal con esta profesión. Si tenemos unos ingresos promedio iguales a los de nuestro país o un poquito por encima, pues bueno. Margarita dice que sus ingresos se han mantenido estables, con un aumento ligero. Bueno, pues parece que es la tónica dominante, ¿no? Un pequeño, moderado aumento en 2022, está bien. Vamos a ver cómo se presenta este 2023, que hay tanta incertidumbre en el horizonte. Pero bueno, yo espero que salgan las cosas más o menos igual. Vale. Mirad, en vuestro país, según la encuesta nacional de ocupación y empleo, muy reciente, último trimestre de 2022, el último trimestre, los últimos 3 meses del año, dice que las personas que trabajaron como traductores e intérpretes obtuvieron un salario medio de 8.470 pesos, con un alza de un 26% respecto al trimestre anterior y, lo que es más importante, por encima de la media de México. Bueno, más importante al menos para mí, ¿no? Veo que esto es importante, que normalmente ha estado por encima de la media de México los ingresos promedio de los traductores e intérpretes, salvo aquí en algunas ocasiones muy puntuales, en la pandemia tal vez, ¿no? Pero que ahora como que está por encima del promedio. Bueno, María también dice que a raíz de la pandemia sus ingresos aumentaron y que ahorita está un poco más tranquilo. Bueno, bien, vale. Pero fijaos, ¿os acordáis del gráfico ese que vimos en México en qué áreas trabajan más los traductores? 81%, si no recuerdo mal, en servicios legales, un 8% en esta faceta tan extraña que yo no conocía y otro en otras áreas. Bueno, pues si esto lo llevamos a ingresos, sin embargo, según nos dice esta encuesta de ocupación y empleo, no son los servicios legales los que mejor se pagan. No sé si coincidiréis conmigo. Ya me diréis, pero en México lo que mejor se paga es fabricación de equipos de transporte para vehículos automotores. Es al menos donde más ganan los traductores que se dedican a esto. Fabricación de equipos de transporte y partes para vehículos automotores. Muy destacado. Luego, este área de regulación de fomento de desarrollo económico. Luego, los servicios de la administración de negocios y después servicios legales. Curioso que se paguen menos, aunque sea una de las áreas donde más personas trabajan. Bueno, no lo sé. Espero que a vosotros os dé algo de luz, os aclare algo. Yo esto, obviamente, al no conocer tan a fondo la situación de vuestro país, pues solo quería presentarlo para que lo conocierais. Bueno, y si alguno está pensando en dedicarse a esta parte de fabricación de equipos de transporte y para vehículos automotores, es una buena idea. Pues puedo decir que, por lo menos, según los datos de ingresos, parece una buena idea. Bien, seguimos. Sí, ingresos son muy bajos para los colegas de algunas áreas. Mira, si vemos la distribución por tipo de cliente, un dato también importante, ¿no? Para saber y regular nuestros ingresos, porque de todos he sabido que con los clientes directos normalmente se gana un poco más o a veces mucho más, y con las agencias un poco menos, pero tienen otras ventajas, ¿no? Bueno, pues en Francia el porcentaje de los ingresos anuales
de la mayoría de los entrevistados por tipo de cliente, pues la mayoría, un 43% provenía de agencias. Y un 33%, un 32% de clientes directos en Francia. Mirad, esta es la traducción certificada en Francia, que yo a veces lo digo que en España es igual. O sea, aquí sé que en vuestro país es diferente con la traducción pericial, los peritos traductores, pero en Europa la traducción, el equivalente, que es la traducción jurídica, tiende a desaparecer. No sé si esto es bueno o es malo, pero es un dato. En Francia solo un 5% de los ingresos anuales de los participantes en esta encuesta provenían de la traducción certificada. Y el otro, bueno, pues agencias, clientes directos. Estáis comentando aquí en el chat lo de que las cifras son muy bajas o los salarios, sí. Que puede tener que ver que hay colegas que cobran poco, puede ser, sí. Bueno, no lo sé. Estos datos, la verdad que habría que preguntarles a los del Instituto Nacional de Ocupación y Empleo, a ver cómo los han tomado. Pero bueno, os los quería dejar por si resultaban algo ilustrativos. Son salarios mensuales, ¿eh? Promedio también. Bueno, y a nivel europeo, más o menos los datos son parecidos, aunque se dice que el porcentaje de trabajo con clientes directos es un poquito más alto que en Francia, ¿no? Un 45% comentan que sus ingresos proceden de clientes directos. ¿Sí? Esto me parece interesante, está bien, creo que vamos avanzando hacia ese campo. Tarifas. No tengo tarifas ni de España, ni de Europa, ni tampoco de México. Pero os doy estas que aparecen de Francia, que ya os digo que son bastante superiores a las que se cobran en España, pero bueno, por si nos sirve para comentarlo, ¿no? Tarifa por palabra, según categoría de clientes. Precio por palabra que, según los participantes en la encuesta, se cobra en Francia. Con clientes directos, 15 céntimos por palabra, 15 céntimos de euro, que serán unos 17 céntimos de dólar aproximadamente. A mí esto me parece alucinante. Esto en España es difícil llegar a esto por cliente directo. Yo diría que aquí no, es solamente mi percepción, pero por cliente directo estaríamos en 14, 15 céntimos de dólar por palabra. Estos son euros. En agencias, 11 céntimos de euro por palabra. Eso también en España es un sueño. Si consigues que una agencia ya te pague 8 céntimos por palabra, ya está muy bien. Pero bueno, en España. Fuera de España es verdad que también tenemos agencias en el Reino Unido, en Francia, en Alemania, en Suiza, a las que puedes acudir. Y bueno, yo tengo un cliente habitual en el Reino Unido que me paga 12 céntimos por palabra, pero es un unicornio, una agencia. Y como media, pues esto, 13 céntimos por palabra de euros, que serían pues 15 céntimos de dólar aproximadamente, ¿sí? Bueno. Si vamos a por hora, al precio por hora, que esto también es interesante, sobre todo a la hora de valorar los ingresos. Yo estoy seguro de que vosotros hacéis una estimación también al cabo de la semana o del mes de cuántas horas trabajáis, cuánto habéis facturado y por tanto a cuánto está vuestra hora, ¿no? Eso es un dato muy importante a la hora de evaluar los ingresos y no quedarnos en los árboles de las tarifas, que como os decía a veces no nos dejan ver el bosque de los ingresos. Bueno. Aquí en Francia dicen que la media está en torno a 50 euros por hora trabajada, que también está muy bien, me parece a mí. Y 54 en clientes directos, 41 euros para agencias. Claro, todo esto depende de muchas cosas, de tu productividad, de tu experiencia, del campo de especialización. Si trabajas más en un área que conoces bien, tendrás más productividad y por tanto ganarás más por hora. Volvemos a lo de la especialización. Voy a ir chequeando, que ya casi llevo una hora aquí, no me doy cuenta. Bueno, voy avanzando. Pero no quería dejar pasar esto, ¿no? Es verdad, estamos muy pendientes de las tarifas, sin embargo, pues los informes que os voy a mostrar indicaron que los precios de traducción aumentaron en 2022. Sí, parece que decir, no, es que nuestros precios nunca aumentan, solo bajan. Bueno, pues al menos en Europa, de forma general, los precios sí aumentaron, ¿no? Y las expectativas de precio también aumentaron, ¿no? Y este dato, fijaos, a veces pensamos o no queremos subir el precio de nuestros servicios. Todos tenemos ese miedo, ¿no? Si lo subo, no me contratarán mis clientes. Bueno, pues este informe del 2022, fijaos en esta columna, las expectativas de los compradores de traducción sobre los precios en 2022. Language Service Buyers do agree that prices are likely to increase. O sea que los compradores de servicios de traducción están pensando, claro, los precios van a aumentar de traducción. Si todo aumenta
Y sin embargo, las compañías tienen una percepción de que van a aumentar los precios más baja que la de los clientes, que la de los compradores. Si nos metiéramos más en la cabeza de los compradores, tal vez podríamos intuir que, claro, si es que los compradores están pensando que nuestros precios también van a aumentar. Es lógico, pero a veces, bueno, pues nos da miedo subir los precios porque pensarán, no me van a contratar. A veces esas ideas que tenemos en la cabeza son reales y a veces no son reales, no se compadecen con lo que realmente están pensando los clientes. Bueno, para que lo tengamos en cuenta. Y también este dato me ha gustado de este informe de Elis de 2022. Los compradores son la línea verde, ¿eh? Estos son los atributos que, según los traductores y según los compradores, más se valoran en nuestro trabajo. Pues fijaos, los compradores valoran el precio solamente en séptimo lugar. El precio es esta columna, cost. Y fijaos dónde está el puntito verde y dónde están en otras cualidades, otras características de nuestro servicio. Los compradores de traducción valoran más que el precio, la calidad, la confianza que nosotros seamos capaces de generar en ese cliente, el asesoramiento, consultancy o advice to clients, el asesoramiento, fijaos, la rapidez, la flexibilidad y nuestras habilidades técnicas. Y en séptimo lugar, el precio, que todos, yo el primero, pues muchas veces estamos coartados a decir, no, es que, claro, todo se dirige por el precio, es el principal driver. No, no, no. No todo es el precio. Cuando tú preguntas más a fondo, pues nos damos cuenta que no todo es el precio. Cuando no te conocen de nada, tal vez, porque compites en aparentemente igualdad de condiciones, pero cuando ya te conocen un poquito más, el precio no es tan importante. Y subir los precios, pues parece que no es tan crítico porque la mayor parte de los compradores están pensando que les van a subir los precios. Igual que nosotros nos los suben las compañías de seguro, la compañía de la luz, todo, ¿no? Pues así. Bueno, y bueno, nuestra capacidad de ahorro aumentó. Eso también es un dato que nos dice que estamos en un buen momento, ¿no? de la profesión. La capacidad de ahorro de los freelance aumentó bastante en los últimos años, especialmente a partir de 2020. Tal vez por la pandemia. Algunos lo comentabais en el chat, ¿no? Con la pandemia han cambiado muchas cosas. Pues sí, algunas para bien, otras para mal, por desgracia, ¿no? Pero nuestra capacidad de ahorro ha aumentado, tal vez porque tenemos ese miedo, esa incertidumbre a qué pasará en el futuro y estamos ahorrando más. Y un dato interesante, no sé si a vosotros os lo parece, pero a mí mucho. En PROD se comparaban los resultados en esta pregunta en concreto en 2016 a 2022 y la pregunta era, si dejas de recibir trabajo de forma repentina, hoy ya no te llegará más trabajo, ¿cuánto tiempo podrías vivir? ¿Cuánto tiempo podrías mantener tu actual estilo de vida? No, fijaos, en 2016, que es la barrita azul clarito, prácticamente la gente vivía al día, o sea, no podían vivir nada de tiempo si dejaran de recibir trabajo. Y vivir más de un año, bueno, aquí había algunas personas, bastantes, pero la mayor parte vivían al día. Esto ha cambiado, ha dado un vuelco, ¿no? Porque la barrita oscura, casi negra, es la cifra de 2022, donde una gran parte de los encuestados, o de los que respondieron, decían que podrían vivir más de un año sin recibir trabajo. Y eso coincide un poco con este aumento de la capacidad de ahorro. Bueno, venga, voy a ir avanzando. Bueno, algunas áreas de insatisfacción aunque a pesar de que el porcentaje de satisfacción es alto, 68% de los interrogados dicen estar satisfechos con su situación profesional, bueno, las personas que no están satisfechas hablan de ingresos insuficientes o el volumen de actividad muy fluctuante, el aislamiento. Bueno. Y en México, esto alguno creo que ha comentado algo, ¿no? ¿Qué consideras que tiene un mayor impacto negativo en tus ingresos? Bueno, pues aquí en la encuesta de 2017 se hablaba de la competencia, gente que tiene tarifas más bajas, o la falta de conciencia de la necesidad de servicios de traducción. No sé si estáis de acuerdo con esto o pensáis que ha variado en estos 6 últimos años. ¿Qué os parece? Y ya termino, os lo prometo. Ya voy al resumen. Contadme en el chat qué os parece si esta información que se da aquí de los factores que condicionan un poco la insatisfacción del traductor en México siguen siendo estos o no, en vuestra opinión al menos. No sé qué os parece. Ups. ¿No tenéis una opinión formada al respecto? No hay problema, no pasa nada.
Sí, ahí. De acuerdo. Verónica dice que de acuerdo. Siempre se habla de esto, dice Sagrario. También Nora concuerda con que sigan siendo válidos. Bueno, bien. Bueno, lo que pasa es que vivimos en un mercado global, entonces como no podemos hacer mucho por lo que cobren otros, tal vez, bueno, no sé, podríamos dirigir la mirada hacia otro sitio, pero sí, sí, entiendo que estos factores influyen, ¿no? En el auge de la traducción automática, dice Virginia. Bueno, voy a resumir y abrimos debate, ¿os parece? Que si no, yo puedo seguir aquí hablando hasta las 12 de la noche. A ver, resumen. Tendencias y desafíos, muy breve, un poco recopilando, haciendo un wrapping up de lo que acabo de comentar. Tendencias de nuestra profesión, bueno, sigue siendo, como desde toda la vida, ¿no? Una profesión muy atomizada, 75% freelancers y mayoritariamente femenina. Con estudios superiores y también se invierte en formación continua por parte de los profesionales, esto está muy marcado, ¿no? En todas las encuestas. Aumenta de forma constante, progresiva, evoluciona siempre al alza el uso por nuestra parte de las herramientas de traducción asistida por computadora. Y también la traducción automática, ¿no? Y ahí Trados tiene un papel muy relevante en nuestro sector. Bien. Avanza también la posedición, pero la traducción escrita sigue siendo el servicio dominante. Y bueno, la especialización es cada vez más importante. Seguro que esto ya lo sabíamos, pero bueno, campos, jurídica, médica, economía, muy marcado en México también esto, ¿no? Con los servicios jurídicos, aunque no son los donde más se cobra, curiosamente. Bueno, vamos ganando presencia en el mercado de los clientes directos, y esto creo que es un buen dato. En México, además, no lo he sacado de la encuesta de 2017, pero ahí, de una manera un poco difusa, se decía que el campo de clientes directos en México, el porcentaje de trabajo en clientes directos era todavía mayor, de ese 35 o 45% que salía en Europa. Eso está bien, porque reduce nuestra dependencia de las agencias, que, bueno, o al menos podemos compaginarlo, ¿no? Para no tener tanta dependencia y además poder acceder a tarifas mejores, a encargos mejor pagados. Mejoran nuestros ingresos y la capacidad de ahorro. Lo hemos visto una microencuesta aquí en el chat, que por lo menos el año pasado hemos ganado un poquito más. No mucho más, pero un poquito más, casi todos. Y bueno, y que los clientes también esperan subidas de precios y no valoran tanto la tarifa como nosotros, que quizá estamos muy centrados en la tarifa. ¿Qué más? Cosas, desafíos a los que nos enfrentamos. ¿He acabado con esta parte? Déjame ver. Sí. Bueno, pues que aumenta poco a poco el mercado para las Language Service Companies, para las grandes empresas, ¿no? Aunque actualmente es muy pequeño, no se puede decir que sea un mercado monopolizado por las grandes empresas, ni mucho menos, porque estamos en el 85-15, pero bueno, hay que prestar atención a este dato, ya que si aumenta mucho, pues el porcentaje de cuota de mercado, el market share que ellos tienen, pues obviamente tendrán una cierta situación de monopolio, ¿no? Y será más difícil incrementar nuestras tarifas. Por ahora la cosa está bien, yo creo, para nosotros. Y bueno, pues sí, siempre hay presión hacia las tarifas, la competencia también es un factor que habéis comentado aquí. Y las dificultades para tener un flujo de trabajo más o menos estable. Eso no es solamente definitorio de nuestro ejercicio de la profesión como freelance, ¿no? Cualquier freelancer, pues yo creo que tiene este problema del flujo de trabajo inestable. Bueno, trabajo poco regular, aumenta el volumen, sin embargo, parece que el volumen de trabajo y por lo menos los ingresos, hay un aumento. Y mi conclusión de algún dato que veía ahí, hacemos poco esfuerzo para conseguir nuevos clientes. Esto es un área de mejora, una oportunidad que tenemos. En un mercado tan atomizado, podemos llegar con mayor facilidad a clientes directos y si hacemos un poquito más esfuerzo, pues tal vez podamos llegar a más clientes directos. En la encuesta de 2017 nos decía que en México era un mercado muy local, pero esto también he visto gracias a vosotros que ha ido cambiando, por suerte, y ahora pues también salís más fuera, tenéis más clientes en el extranjero, lo cual está muy bien. Y nada más, yo ya os he mostrado lo que tenía, voy a ver si tenéis algunas preguntas en el chat. Dejo de compartir la pantalla y así nos vemos. Podéis encender la cámara, los que queráis, y me comentáis qué habéis visto y cómo lo veis y qué os apetece preguntar o comentar al respecto.
Si hay alguien que quiera abrir el fuego, mira, ahí está Nora. Hola, yo. O no, Andrea, venga, Andrea, dale. Que Nora es de la organización y puede esperar. Ok, muchísimas gracias. Pues sí han sido insights bastante valiosos. Este, siempre es interesante ver otros puntos de vista, gente con mucha más experiencia. Realmente, no sé si los compañeros aquí, pero yo sí recibo ¿cómo se llama? Los anuncios de la Academia de Traductores, por eso dije, sí es cierto, Ruth. Este, una de mis dudas más como grandes por el momento es sobre el uso de los CAT, o sea, sobre el uso de la tecnología, este, para llevar a cabo el ejercicio. Yo en mi particular punto de vista lo veo muy, eh, apoya a reducir tiempos, sobre todo, pero nunca debemos dejar de hacer un double check, que todo me tenga coherencia, que todo vaya de acuerdo también a la lengua meta, porque no es lo mismo español de España, español de México y español de Argentina, que es lo que vamos a hacer, ¿no? En cierto ejemplo, y me ha pasado. Eh, Sin embargo, también siempre te dicen, también como traductor, que tienes que saber usar un CAT. Entonces, yo, bueno, a ver, decídanse, ¿está bien o está mal? Y no sé, me gustaría escuchar la opinión de los demás, de los participantes sobre esto, tu opinión también. Y, Ujú. y otra más. Venga, una más. Am, Entonces voy a apuntar para sobre, que se me olvide. Dime, dime. por ejemplo, en México, yo pertenezco también al Instituto Superior ¿cómo se llama? Al ICETI, de traducción, aquí en México. Y hablamos mucho sobre la falta de legislación y de regulación para traductores en México. Nosotros nada más nos regimos por las leyes de aranceles o o cierto tipo de artículos en la ley de trabajo, en la Constitución, pero como tal no hay legislación sobre el trabajo de la traducción. Nosotros por el momento tomamos prestada, por así decirlo, para nuestras clases la de Argentina, porque en Argentina sí tienen y la usamos como, pues como algún tipo de ejemplo para ver qué podemos hacer para para nuestro curso, ¿no? Y bueno, en cuanto a eso, a la generación de una legislación que creo que también va de la mano con todos los retos que aquí tenemos, desde los costos, los precios, los clientes, hacia quién va dirigido, la materia en la que vamos a hacer, inclusive regular la materia que pueden, porque no es lo mismo que yo, que soy abogada, diga, ay, sí, déjame aviento un tema médico ahorita nada más porque sí soy traductor, ¿no? Entonces también tiene que estar, pues, regulado. Y pues bueno, esas serían mis aportaciones, mis dudas. Muchísimas gracias. Perdona, Grace, porque me lancé yo, le di la palabra, perdóname, te usurpé el puesto de moderadora. Grace, Así también una disculpa que yo nada más abrí el micrófono y hablé. fue culpa mía. No, no se preocupen. De hecho, esta es una discusión abierta y quien quiera tomar la palabra, de hecho, lo puede hacer. Yo, de hecho, voy a intervenir como, no como moderadora, sino para responder las preguntas de Andrea, al menos la primera, y es algo que he visto mucho en mi práctica profesional, y es que muchas personas, muchos traductores utilizan las herramientas CAT como editores de texto glorificados, ¿no? Entonces nada más es como de, ay, te segmenta el texto y te maneja las etiquetas y entonces haces tu traducción. Pero hay un potencial no explorado en las herramientas TAC, que es de hecho el valor que nos dan, que son las herramientas de control de calidad. Las herramientas TAC sirven muchísimo para precisamente esto de revisar la coherencia. No lo tienes que hacer manualmente, no lo tienes que revisar tú porque la herramienta lo puede hacer por ti automáticamente. Todo este control de calidad de glosarios, de puntuación, de guías de estilo, lo puede hacer gran parte las herramientas TAC. Entonces, si muchas personas tienen esa impresión de que
no sé, abres Trados y solamente te sirve para segmentar el documento y ahí traducir, pero te sirve para mucho más. Entonces creo que esa es una oportunidad de capacitación que tenemos en este momento de explorar las herramientas y de hecho Nora tiene bastantes cursos al respecto, entonces le recomendaría que lo revisaran porque sí es un potencial que definitivamente mucha gente que compra una licencia que no es barata no lo está explotando y es importante que lo hagan porque mejora la calidad del trabajo de una manera increíble y creo que nos estamos, digamos, sentando sobre ese potencial. Y por otro lado, al respecto de lo de la regulación, yo creo que es un tema muy complicado porque a lo mejor sí hay partes en las que, o partes del oficio en el que nos tenemos que apegar a reglas específicas, por ejemplo, la traducción para las instancias del Poder Judicial, que eso es algo muy delicado, pero la traducción es un oficio que siempre ha seguido al mercado, a la economía. Y entonces es muy complicado establecer regulaciones sobre una profesión en específico que tiene que seguir las exigencias del mercado que avanza mucho más rápido que lo que puede avanzar una legislación. Porque, por ejemplo, muchas de las especialidades que yo manejo no están ni siquiera representadas en los datos, en las estadísticas. Por ejemplo, nuevas tecnologías, marketing, transcreación, todo esto, pues es muy difícil de que entre para empezar en las estadísticas y más adelante en una regulación. Entonces sí es muy difícil como manejar ese punto de la regulación, sobre todo porque si lo haces, estás como constriñendo el mercado de los intérpretes y traductores que siempre estamos buscando como nichos de especialización que van mucho más adelante de lo que sale en las estadísticas, lo que puede parecer representado en la legislación. Entonces sí es como un tema muy delicado y hay que tener en cuenta como la perspectiva global de la traducción, no solamente pensar en, ok, traductores jurídicos, traductores médicos, que sí están, digamos, sobre representados en las estadísticas, pero no son, digamos, toda la profesión y como tal no podría regularse toda la profesión solo desde el punto de vista de una parte. Eso pues es lo que opino. Adelante quienes quieran opinar al respecto o tengan más preguntas. Hola. Sí, yo quería opinar igual justo de los dos temas que hablaba Grace, solo que al principio escuché que decían esto de las CAT, que muchos los toman como para el uso, o sea, casi casi como una traducción automática, ¿no? Entonces yo creo que esa diferencia se tiene que hacer desde el principio cuando queremos utilizar una herramienta de traducción y remarcar que es asistida, ¿no? Y asistida es porque, como dice Grace, te va a apoyar en toda la parte del control de calidad y así, pero incluso he tenido varias experiencias con traductores egresados de la licenciatura en traducción y todo que piensan que el CAT tool les va a hacer la traducción, ¿no? Entonces tú dices, no, o sea, sí puedes vincular una API y te ayuda a Google o DeepL o lo que quieras, pero al final de cuentas, que nosotros no queremos que este tipo de herramientas tomen nuestro trabajo, pues no tenemos que dejarlo, ¿no? O sea, tenemos nosotros que ser los que revisemos, los que estemos haciendo la traducción. Y pues ya obviamente en futuras traducciones, cuando venga algo que, no sé, un acta de nacimiento, que a mí me tocan muchísimas, ¿no? Por la parte de ser perito traductor. Bueno, yo meto todas mis actas de nacimiento a MemSource, que yo uso MemSource o Phrase, que se llama ahora. Y es maravilloso porque no hay un acta de nacimiento o de registro civil que yo meta a MemSource y no tenga mínimo el 80%, ¿no? Pero bueno, ese 80% pretraducido ya es una traducción mía, que aparece a un porcentaje del segmento en 101, que significa que ya es una traducción que yo he corroborado, que esté bien y todo. Generalmente yo no vinculo estas herramientas con alguna API de Google o DeepL, porque en primera la confidencialidad de los datos, no me gusta mucho hacerlo y trabajo más de esta parte de hacerlo yo, ¿no? Sí nos ha tocado que algunos clientes nos dicen, no, yo quiero post-edición nada más, y bueno, con ellos sí se tiene que vincular y todo. Pero creo que sí es importante hacer esa diferencia de que la herramienta de traducción asistida es para eso, y o sea, aprovechar todas las ventajas que te da no solo de control de calidad, sino de bases terminológicas, glosarios, todo esto, que Nora tiene muy buenos cursos para trados. Entonces, esa es una cosa que quería mencionar. Y la otra de la regulación,
creo que en México aún estamos muy lejos de una regulación como la de Argentina, la de Perú, que también tienen muy buenas regulaciones, porque en nuestro país todavía la profesión, bueno, nuestra profesión, las entidades gubernamentales aún la consideran como un oficio, ¿no? Entonces, el Poder Judicial de la Federación, que es el que te autoriza como perito federal y eso, aún considera la profesión, a la traducción como un oficio, no como una profesión como tal. Entonces, creo que tenemos nosotros que trabajar como colegios, como organizaciones de traductores en conjunto para poder lograr algo que nos apoye como gremio, ¿no? Porque sí es algo que he visto y también es muy importante que como traductores nosotros mismos profesionalicemos nuestro trabajo, ¿no? Porque conozco también mucha gente que es como, ay, no, yo solo lo hago para ganar unos pesos extra. Y es como, bueno, yo no conozco un doctor, un médico que diga eso, ¿no? Un abogado, un ingeniero que diga, ay, estudié 5 años de ingeniería nada más para ganarme unos pesitos extra. Entonces creo que todo empieza por nosotros también, ¿no? Ujú. Muy de acuerdo. Yo, si me permitís también apuntar algo a lo que decía Andrea, pues creo que la duda no existe duda para mí si usar o no herramientas TAC. O sea, sí, 100%, duda cero. La única duda es cuánto más tengo que invertir en manejarlas mejor. Que efectivamente, como habéis comentado, tanto Grace como Daniel, solamente esa es la duda que se plantea, ¿no? ¿Cuánto tengo más que invertir en aprender a usar todo su potencial? Y hay muchas cosas que efectivamente tampoco soy capaz todavía de sacarles todo el partido, ¿no? Pero duda cero sobre usar tecnología. Es nuestra aliada. La traducción automática es una parte más, a mi entender, que se ha introducido como una herramienta más dentro de la tecnología para nuestra ayuda, igual que los controles de calidad, igual que las memorias de traducción, igual que la gestión terminológica. Y no tengo ninguna duda de que si traducimos con herramientas que sepamos gestionar y dominar y que conozcamos bien, pues seremos más productivos, seremos más eficientes, trabajaremos menos, con mejor calidad. Y esto no es no sé, esto no es un mensaje publicitario de SDL o de RWS, es que lo veo en mi día a día, ¿no? Es algo que veo clarísimo, que traduces mejor, que traduces más y con más calidad, siempre que tú seas quien domina la herramienta y no la herramienta te domine a ti. Claro, que tú la conozcas bien, que no des por bueno todo lo que sale de ahí, sino que lo controles, pero que te va a ayudar a... Es como ir en una bici de estas eléctricas que tiene un motor eléctrico, ¿no? Tú das un pedal, pero la bici va como más dándote más fuerza. Es así cuando traduces con una herramienta de traducción asistida que tú conoces bien. Y luego el tema de la regulación, yo os aporto un poco la parte de Europa, aquí, que seguro que ya conocéis. Aquí estamos por la desregulación total. La Unión Europea es el mercado absoluto, el mercado manda, y como se te ocurra algo de proponer regulación de un sector, ya se ha propuesto y ya han dicho que ni hablar, que no se va a crear un nuevo colegio profesional en Europa nunca. O sea, que los colegios profesionales, los que existen, ya existen y no los pueden abolir, pero si pudieran los abolirían. Esto es mi interpretación, pero que no van a dejar crear ningún colegio profesional más, ¿no? Está el de médicos, el de arquitectos y el de abogados, pero que no se nos ocurra a los traductores, porque aquí, al menos en Europa, la tendencia es a desregular, no a regular todo por el mercado. Bueno, eso tiene cosas buenas y cosas no tan buenas, efectivamente, pero la tendencia en Europa es esa, a no regular nada, sino a desregular y a que cada uno se busque las habichuelas. Está bien en la parte de que yo entiendo que hay que controlar que nadie maneje los precios y todo lo que es la protección del consumidor. Esta es un poco la bandera, ¿no?, que se hace en Europa. Esto es para proteger a los consumidores, que no se fijen precios. Y claro, está bien, ¿no?, porque a nosotros no nos gusta que las gasolineras fijen precios y altos, ¿no?, y que tengamos que pagar más por el combustible porque las gasolineras se ponen de acuerdo, o los hoteles o las compañías aéreas. Está bien. Pero bueno, yo sí que creo que cierta regulación sería deseable en algunos aspectos, aunque aquí desde luego no van los tiros por ahí, por si os sirve. Y también al respecto, quizás la regulación debería enfocarse en protegernos a nosotros. Hay muchas cosas que no están estandarizadas en la profesión y que a lo mejor podríamos trabajar como desde abajo, como trabajadores, para
para precisamente mejorar nuestras condiciones, por ejemplo, las condiciones ergonómicas de prestar nuestro trabajo de traducción, las condiciones de audio necesarias para trabajar como intérpretes, todas esas cosas que nos protegen a nosotros, a lo mejor sí deberíamos fijar un estándar, quizás no en la legislación, pero sí como organizaciones profesionales. Y creo que ese es nuestro papel, ¿no? Mejorar la calidad de nuestro trabajo personal y mejorar la satisfacción y, digamos, las condiciones de trabajo para todos en general. Sí, sí, me he acordado de una cosa, Grace, que es verdad que sí que en Europa sí que hay algunos movimientos en torno a que se permita a los autónomos, a los freelancers, que en España se llaman autónomos y en otros países de otra manera, negociar convenios colectivos como autónomos, aunque no estamos en una misma empresa, pero sí que hay ciertos movimientos para favorecer esa protección precisamente de que, bueno, vale, no podemos pactar precios, está bien, no hay regulación de precios, no hay colegio profesional, pero como no estamos en una misma empresa, no podemos participar en un convenio colectivo que fije nuestro salario, que esos los trabajadores de una empresa sí tienen esas normas de protección a nivel legal, ¿no? en la legislación laboral europea. Pero se está tratando de ver de qué manera las personas que están en una misma actividad, aunque sean freelancers, como también hay una tendencia a que esto va a crecer, vamos creciendo, pues que podamos participar en la negociación colectiva de las condiciones que nos afecten, pues con las que tú has mencionado, ¿no? Pero bueno, eso creo que le queda un cierto camino todavía. Sí, Pues de nada, tenéis. acuerdo. ¿Qué más Eh, consultas o dudas o qué queréis comentar? Yo solo quisiera darte las gracias, Fernando. Este panorama que nos presentaste creo que nos dejó a todos eh, con una idea mucho más clara de cómo está la situación en México. Y me asombra que desde España Fernando se puso a investigar datos de México para hablarnos de cómo está el mercado en México y te lo agradezco muchísimo. La verdad, a mí me pareció muy, muy útil. Muchas gracias. No hay de qué, lo disfruté mucho, me lo pasé muy bien investigando los datos de vuestro país y me permitió conocer un poco mejor pues, la realidad de por allí, a pesar de que os conozco a muchos, muchos incluso estáis en el club como Daniel y a otros ya os conozco de otras actividades, pero me gustó Grace también, la conocía de antes, me gustó profundizar más en los datos de vuestro país y también lo que me habéis aportado en la charla pues me ha gustado mucho, así que ha sido un placer. Muchas gracias, Fernando, por aceptar la invitación de la OMT y por dedicarnos esta casi hora y media a exponer todos estos datos y a esta discusión. Pues no me queda nada más que agradecerles a todos por su tiempo, por su disposición para participar en esta actividad. Espero que haya sido de mucho provecho para todos los presentes y también para hacerles una invitación a los futuros eventos de la OMT. El jueves 16 de marzo vamos a tener un evento presencial en Guadalajara. Va a ser en el marco de las actividades de Guadalajara, Capital Mundial del Libro. Entonces vamos a tener ahí algunas actividades preparadas. Y también el 25 de marzo vamos, y apúntenlo en su calendario, vamos a hacer un anuncio muy, pues que nos causa mucha satisfacción porque es algo que hemos preparado desde hace mucho tiempo. Vamos a lanzar un nuevo programa de educación continua, entonces esperamos que nos acompañen el próximo 25 de marzo y en nuestras redes sociales van a poder encontrar más información en las próximas semanas. También, pues, Fernanda, no sé si quieres dar más información sobre traducción jurídica y sobre tus redes o tu página web. No, yo creo que está ahí en la presentación, ya os he comentado dónde encontrarnos, traduccionjurídica.es y academiatraductores.com, pues los que queráis, ahí estamos, a vuestra disposición. Un placer, muchísimas gracias por invitarme, como siempre, y muchas gracias a todos los que habéis asistido. Ha sido un placer estar con vosotros esta tarde. Muchas gracias, que tengan un Muchas buen día. gracias. Buen día, buena semana.